Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario interinstitucional entre el IMIPAS y el ANRES hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera o a través de la sala de Zoom, en donde aquí los tenemos a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a presentar el seminario hacia un sistema nacional de zonas de refugio pesquero, definición y alcance. Y todo esto va a ser a través de la charla, la ponencia que nos tiene preparada hoy, el doctor Raúl Lara Mendoza. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues para comenzar voy a leer la semblanza del doctor Raúl Lara Mendoza. Él es biólogo marino por la Universidad del Mar en Puerto Ángel, Oaxaca, con un doctorado en evaluación de recursos acuáticos, con estancias de investigación en la NOAA y en la Comisión Interamericana del Atún. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, también a la Academia Mexicana de Ciencias y a diversas sociedades nacionales e internacionales en el ámbito del manejo pesquero. Ha laborado en instituciones de diferentes niveles de gobierno, como el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, así como en la academia y organizaciones de la sociedad civil. Derivado de ello, ha sido responsable y colaborador en más de 30 proyectos de investigación nacionales e internacionales, desarrollando investigaciones sobre la biología, ecología, pesquerías, dinámica poblacional y manejo de distintos recursos marinos en el Golfo de México, el Pacífico mexicano y también en aguas fuera de la jurisdicción nacional. También ha incursionado en 22 cruceros oceanográficos y pesqueros en ambos litorales del país, participando en más de 50 foros y congresos científicos. Ha formado a 18 estudiantes de licenciatura y posgrado y fungió como revisor o árbitro en revistas internacionales, publicando más de 25 artículos de investigación y diversos documentos de divulgación y acceso universal al conocimiento. Él actualmente trabaja en el proyecto de implementación del Programa de Acción Estratégico del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México entre el IMIPAS, el GEF y la UNOPS, en donde ha sido responsable, coordinador y o enlace entre diferentes entidades nacionales e internacionales para la elaboración de diversas iniciativas, estrategias, acuerdos, convenios y proyectos referentes a la investigación y manejo pesquero, impulsando sobre todo la elaboración y publicación de planes de manejo, la Carta Nacional Pesquera, planes de acción nacionales, opiniones técnicas y dictámenes y convenios internacionales. Igualmente, ha promovido diversas iniciativas relacionadas con la evaluación de stocks pesqueros, zonas de refugio pesquero, proyectos de manejo pesquero, cambio climático, soberanía alimentaria, pesquerías extranjeras y exportación, diversos temas en CETES, entre algunos otros temas que ha abordado el doctor. Pero por provenir de una familia que se dedica a la pesca en el sur de México, tiene una firme convicción y sobre todo responsabilidad por fomentar e impulsar una pesca responsable, sostenible, equitativa y en beneficio de las comunidades que dependen de ella en nuestro país. Para nosotros es un gusto tener con nosotros, como ya lo mencioné, al doctor Raúl Lara Mendoza. Y bueno, pues para comenzar con este seminario, le daría la oportunidad al doctor que por favor nos comparta pantalla para comenzar. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda su amigo Raúl Lara, desde aquí de la hermosa Mérida, Yucatán, donde venimos a hacer diversos temas pesqueros, con la calidez que caracteriza justamente a Mérida. Y bueno, esperando ya muchos aliados interesados en esta visión, esta presentación, este trabajo que hemos venido realizando de hace algunos años atrás, desde la administración pasada y no solo desde el punto de vista, desde las entidades de la administración pública federal, ¿no? Eh, bueno, les mostraré un poco de esta gran iniciativa que se ha venido gestando desde el 2023 en conjunto con muchos aliados en todo México e incluso un poco fuera del país, ¿no? Porque justo se ha fondeado esta iniciativa con fondos internacionales, no solo de estas instituciones de la Administración Pública Federal, incluso de productores, representantes de productores pesqueros,
organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera. Básicamente la idea de la presentación es coordinar, continuar socializando justamente esta iniciativa que se ha venido trabajando desde hace ya desde 2023 a la fecha y justo continúan los trabajos para coordinarnos y organizarnos en este tema de zonas de refugio pesquero. Y la idea es justo avanzar a nivel nacional de manera coordinada, conjunta y en sinergia con todas las iniciativas que hay en México para plasmar, darle dientes, fortalezas justamente a este posible sistema que se viene dando, ¿no? Al final tenemos pues algunas noticias, la verdad, muy buenas, derivado del esfuerzo de no solo de los que estamos aquí como autores, digamos, de esta presentación, sino que pues ha tenido mucho sinergia, comunicación y coordinación con otros colegas de diferentes organizaciones, ¿no? Bueno, esta consultoría, en realidad, esta nació, fue financiado por fondos ProBlue del Banco Mundial y la Agencia Francesa del Desarrollo, a través del Plan de Pesca Sostenible, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Relaciones Exteriores, y ejecutada básicamente por la Secretaría de Agricultura, diseñada y articulada esta consultoría desde 2023 por el IMIPAS y la CONAPESCA, desde ese entonces en la administración pasada. No implica esto que mencionemos justamente las entidades de la Administración Pública Federal, sino que no solo lo hicieron ellos o nosotros, ¿no? Sino que detrás de toda esta iniciativa venimos varios frentes nacionales, varios proyectos, varios personajes, varios representantes. Es decir, por eso el tema de diseño de posible sistema nacional de zonas de refugio pesquero, ¿no? Es algo que está madurando, que está evolucionando, que se está ajustando conforme a la nueva dinámica social, política y obviamente pues económica del país, y obviamente también de temas internacionales. Se presentan componentes importantes derivados de esta consultoría realizada, se eligió justamente después de una selección al doctor Richard Cooney, quien ejecutó principalmente esta consultoría y fue coordinada, abarcaron este estudio, su consultoría, el diagnóstico del status quo o qué había o qué hay a la fecha de las zonas de refugio pesquero en el país, hasta diseñar una estrategia, estructura, supuestos y riesgos para el establecimiento y operación de posible sistema nacional de zonas de refugio pesquero en el país, y con visión a largo plazo, que esto sea sostenible y obviamente pues que sea que tenga suficientes dientes y fortaleza para resistir justamente visiones administrativas políticas seguramente en sexenios que vienen, ¿no? Resulta que el enfoque del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero, pues este podría promover un manejo pesquero efectivo, no solo por y no solo es el único instrumento de manejo pesquero a nivel nacional, sino que a través de todos los instrumentos, todas las sinergias, todos los enfoques y visiones que hay, unirlos en un sistema y poder avanzar sobre ello, ¿no? Particularmente pues para pesquerías claves para el país, y de este modo pues un aumento considerable en la prosperidad de las comunidades pesqueras que manejan su zona de refugio pesquero, porque recordemos que las zonas de refugio pesquero son instrumentos promovidos justamente por el sector pesquero, viene de abajo hacia arriba, no al revés, no es que venga un mandato o una declaratoria desde el gobierno federal de decretar una zona de refugio pesquero en particular, ¿no? Si al contrario, es decir, una solicitud de un promovente, un productor pesquero o conjunto de productores que ya venían haciendo estas iniciativas y se enteraron justamente de que existía esta herramienta o instrumento, dijeron, ¿por qué no formalizarla a través de un acuerdo regulatorio? Y entonces, pues esa es la importancia, ¿no? Y bueno, este es el objetivo de este fue el objetivo de la consultoría. La consultoría evolucionó eventualmente. Primero nació, pues obviamente, pues de fondos ProBlue del Banco Mundial, cofinanciado por el Plan de Pesca Sostenible auspiciado por la Agencia Francesa de Desarrollo, y eventualmente ha ido enriqueciéndose de muchas más iniciativas y obviamente financiamiento para que esto justamente empiece a tomar forma, ¿no? No está escrito en piedra, es algo que ha ido evolucionando y justamente queremos socializar hacia dónde se quiere ir, y evidentemente pues eso ha sido ampliamente aceptado no solo en gobierno federal, o sea, no hablemos desde el gobierno, porque el instrumento, recordemos, de zonas de refugio pesquero
es un instrumento acogido o que nace justamente de las comunidades pesqueras o costeras hacia arriba, ¿no? Aquí hacemos hincapié que el apoyo del ProBlue a través del Plan de Pesca Sostenible y nace justamente del gobierno federal, particularmente de Secretaría de Relaciones Exteriores y Agricultura, principalmente por IMIPAS y CONAPESCA, y que desde sus inicios fue diseñada e implementada una estrecha colaboración con y entre el consultor, entre instancias gubernamentales, entre donantes, entre sectores. Entonces es algo que no solamente fue una ocurrencia, no solo fue pensado para la consultoría, sino que se trasladó a una visión a largo plazo en conjunto, seguramente con varios de los colegas aquí presentes. Cuando invitamos a la audiencia a dar hacer una retrospectiva, porque hicieron muchísimas entrevistas en todo México, en diferentes sectores, diferentes regiones de todo el país, preguntar qué entendían por sistema nacional, qué significa zonas de refugio pesquero, por qué un enfoque de refugios pesqueros, no solo es recuperación. Y cuando hacíamos esa pregunta, pues de acuerdo a la definición que marca la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, que es básicamente recuperación, regeneración de stocks pesqueros y sus ecosistemas, o sea, básicamente a lo biológico, que marca justamente en la parte jurídica. Pero cuando nosotros preguntamos, ¿qué entiendes tú en todo México? O sea, muchas entrevistas en diferentes sectores académicos, sociedad civil, productores pesqueros, gobierno, nos decían, pues lo que resalta más en esta nube de ideas, nube de palabras, si logran ver repunta más organización, evidentemente recuperación, organización, oportunidad, unión, pertenencia. Y justo eso es lo que buscamos a través del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero, ¿no? Que no solamente sea que emane las bondades biológicas de recuperación de stocks y regeneración de ecosistemas, ¿no? Para la reproducción o el crecimiento de las especies, sino que los beneficios se desbordan y van mucho más allá. Tanto es para el tema de fortalecimiento de la organización, la gobernanza y el fortalecimiento del tejido social en comunidades costeras. Básicamente esta gráfica representa las diversas bondades de las zonas de refugio pesquero. En esta nube de palabras, a raíz del trabajo de diagnóstico de esta consultoría, en la cual fue personas respondiendo a 3 palabras, ¿qué les viene a la mente cuando piensan en zonas de refugio pesquero en México? Por ejemplo, el corredor de Baja California Sur, Punta Coyote, ya se sabe que más del 600% se ha determinado que aumenta en biomasa en estas zonas de refugio pesquero establecidas, ya fueron de las primeras que se establecieron en esta región, y se ha visto las bondades de recuperación y regeneración en otras zonas de refugio pesquero. Pero no solo es eso, sino que también problemas sociales y de gobernanza se han fortalecido en otras regiones de México. No podemos medir con la misma vara o con la misma regla a una zona de refugio pesquero que se estableció hace 10, 15 años a una zona de refugio pesquero que apenas están haciendo. No podemos evaluarla de la misma manera, no podemos describirla o diagnosticarla de la misma forma, y tampoco tendría las mismas características sociales, económicas, políticas que imperen en cada región. No es lo mismo el Pacífico Centro-Sur que el noroeste de México, el Golfo de California, no es lo mismo el Golfo de México, no es lo mismo el polo, ahorita está haciendo un polo interesantísimo, importante, justo aquí en las costas yucatecas y el Caribe. Y bueno, básicamente pues eso fue lo que es importante resaltar, que no solo recuperación y regeneración, sino que además de eso, pues la idea generalizada es organización. Organización es lo que generalmente nosotros necesitamos, ¿no? Un poco el resumen metodológico de qué se hizo, por qué esta visión o por qué esta consultoría. Bueno, fue una investigación llevada a cabo entre septiembre y diciembre de 2023. La consultoría llegó hasta ahí, evidentemente ejecutada por el doctor Richard Putney, y en apego y estrecha coordinación con personal del IMIPAS y un servidor y personal de CONAPESCA, y en conjunto con diferentes sectores. Obviamente el pesquero fue de los principales, diferentes federaciones, cooperativas, así como organizaciones de la sociedad civil. No diré etiquetas, pero seguramente muchos de los que han apoyado están aquí presentes, ¿no? Se revisó un sinfín, para hacer este diagnóstico primero tuvo que revisar un sinfín de bases de datos de información oficial, en términos biológicos, pesqueros, estadísticas pesqueras,
sociales, económicas, datos del INEGI, datos del Coneval, de pobreza, de marginación, de áreas naturales protegidas, etcétera, 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 con el fin de saber cuál es el status quo o cuál es el estatus que guarda justamente las zonas de refugio pesquero a este año, aunque se actualizó al 2024, a diciembre. Y bueno, se hizo una revisión de información generada, recopilada por diversas iniciativas. Entendemos justamente una de las razones de ser, no es la única, son varias las razones de ser del Sistema Nacional, existen proyectos, organizaciones trabajando sobre zonas de refugio pesquero en México. Muchas incluso en zonas muy cercanas, trabajando prácticamente lo mismo. Y nos preguntábamos en este diagnóstico, pues ¿por qué no, en vez de invertir en lo mismo, a lo mejor sean de dos fuentes diferentes de recursos, por qué unimos fuerzas, recursos humanos, financieros, políticos, para avanzar en un solo frente nacional? Y ese frente nacional vemos la oportunidad de que sea a través del Sistema Nacional, ¿no? Se realizaron entrevistas a 36 personas clave, repartidas de manera representativa en todas las regiones de México. Obviamente tuvo una representación multisectorial y regional, a través de 5 regiones, que ahorita se las comentaré. Una representación con un grupo de retroalimentación, con un grupo de resonancia, es decir, que de la consultoría, es decir, que personas, agentes que han estado involucrados en el establecimiento, el diagnóstico y el seguimiento de zonas de refugio pesquero en todo México y que llevan rato metidos en este tema, ¿no? Es decir, no solo es, pues lo elijo porque es mi amigo, no, sino al contrario, es algo objetivo que te tendría que retroalimentar hacia dónde llevamos justamente ese diagnóstico y la posible estrategia de implementación. Evidentemente, pues hubo una estrecha coordinación con un equipo coordinador, básicamente fue a través de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco Mundial, ProBlue, a través de los fondos ProBlue y a través del Plan de Pesca Sostenible de la Agencia Francesa de Desarrollo, y evidentemente en mucha comunicación, muchas reuniones presenciales, virtuales, y análisis y discusión de análisis de información, de propuestas, detenernos, darnos un paso hacia atrás para, una vez detectado problemas o vicisitudes a largo plazo, porque recordemos, pues en el 23 y prácticamente en el 24, pues venía justamente el cambio de administración. Entonces tenemos que pensar más allá de solo la consultoría, tienes que pensar más allá de una administración seguramente cambiante, seguramente con algunas condicionantes económicas, políticas, sociales. Entonces tenemos que pensar que fuera sostenible a largo plazo, no solo en términos económicos, ¿no? Y obviamente tenemos que tocar piso, ¿no? Bajar de la nube y decir, ok, hagamos un balance entre lo ideal, lo realmente ambicioso, porque, y esto lo hemos visto cada vez que platicamos este tema, y seguramente esta sesión no será la excepción. Entre lo ambicioso, ¿qué es lo ideal? Queremos vigilancia, excesiva vigilancia, queremos cámaras, queremos que haya un oficial de pesca en cada metro cuadrado del territorio nacional, queremos más recursos para el ordenamiento pesquero, queremos que haya monitoreo en IMIPAS, que apoye el IMIPAS a todas las zonas de refugio pesquero, pues con recursos, con más técnicos, con tanques de buceo, con embarcaciones. Entonces, es tan ambicioso que a veces nos salimos de lo real. Entonces tenemos que dar un pasito hacia atrás y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es altamente probable que pueda suceder? Entonces generamos escenarios para ver qué probablemente pudiera suceder, y sobre la marcha, incluso los escenarios más plausibles, tuvimos que replantear algunos temas, ¿no? Obviamente por el cambio de administración. Evidentemente, pues hubo trianguleo y aún nos tiene ahora en la socialización. La socialización, más que nada, es justamente esto lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que más gente lo conozca en todo México. Al principio, obviamente, pues no hubo tanta resistencia. Sí se ha visto y se ha aplaudido la iniciativa. Evidentemente, hay muchas cosas que atender. Y lo interesante de la socialización es o lo fundamental es que reconozcamos que hay ciertas debilidades, pero a su vez, reconocer que hay fortalezas muy grandes y sobre esas fortalezas andar. Tal vez fortalezas de que tengamos iniciativas con ciertos recursos de diferentes donantes, de que podemos amarrar, a lo mejor coordinando a través de un comité, un consejo que coordine el Sistema Nacional, que lo platicaremos más adelante.
y a lo mejor dar pasitos hacia atrás y replantear temas, ¿no? No solo en el diagnóstico, sino ya la estructuración del sistema nacional. Bueno, y aquí al final justamente se elaboraron 2 documentos que más adelante les comentaré. Uno que es el diagnóstico, que es el status quo de las zonas de refugio pesquero presentes, que se cancelaron, que no continuaron, e incluso iniciativas que se están gestando, incluso sin saber de la existencia de una zona, de que era una zona de refugio pesquero como acuerdo regulatorio o instrumento o herramienta de manejo, ¿no? Entonces detectamos a través de todas esas entrevistas y diagnóstico que había muchas más iniciativas, e incluso iniciativas no solo en la parte marina costera, sino incluso río arriba, en lagunas continentales, lagos continentales, en la parte continental. Y una vez detectado todo eso, justamente cuál era la necesidad, cuáles eran los beneficios, ciertos problemas y hacia dónde probablemente pudiéramos caminar, se generó un documento base, que es una posible estrategia y obvio, la línea base para generar el diseño o la propuesta de diseño del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero. Y dentro del análisis que hemos hecho, contamos que se representaron más del 61% del valor de la pesca artesanal en el 2022, justo los datos que tuvimos a esa fecha, y el 53% de lo acumulado para los años 2010 a 2022, es decir, a través de estas 12 pesquerías clave. Es decir, detectar cuáles son las pesquerías clave, cómo están los estatus en las cartas nacional pesquera, en los instrumentos, en la evaluación que realiza el IMIPAS, la academia, y justamente encaminar hacia eso, al término de recuperación para esas especies o mantener los stocks saludables, ¿no? Y dado que es complejo realizar un análisis a nivel nacional, pues esto fue dividido en estas 5 regiones del país que vemos aquí, justamente la parte noroeste de México, el Pacífico Centro mexicano, el Pacífico Sur mexicano, la parte del Golfo de México, que es básicamente la parte de Tabasco, Veracruz y Tampico, Tamaulipas, y la parte de la península de Yucatán, que básicamente es Campeche, gracias, que básicamente es Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Y a partir de ahí justamente se enfocó el análisis en estas 12 pesquerías clave. ¿Por qué esas pesquerías? Pues son importantes recalcar que no solo aseguramos su recuperación de estas pesquerías artesanales, sino tienen el mayor valor comercial, pero lo más seguro es que también se recuperen otras, así como ecosistemas hábitats clave que les den sustento, ¿no? O sea, si bien estas son las pesquerías clave, indirectamente benefician a otras pesquerías o especies e incluso al ecosistema mismo cuando se protegen de manera indirecta, ¿no? Incluso fortalecen. Hay casos ya ahorita de zonas de refugio pesquero establecidas y que fortalecen seguramente algunas debilidades de otros instrumentos o herramientas de manejo espacial, por ejemplo, las áreas naturales protegidas. Hemos detectado que junto en las zonas de refugio pesquero, cuando trabajan en conjunto o asociadas con las diferentes visiones, con áreas naturales protegidas, magnifican los beneficios, multiplican los beneficios para el ecosistema, para la región y obviamente para los recursos, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de material cartográfico del diagnóstico, el cual se hizo para ayudar a dimensionar el tema a nivel nacional, ¿no? Obviamente reconocemos justamente dónde está concentrado la densidad poblacional costera. Solamente son unos ejemplos. Más adelante les comentaré que tenemos también unos documentos donde viene más información más explícita. Y era necesario, no solo desde el punto de vista biológico, pesquero o de ecosistema, sino desde el punto de vista social. ¿Dónde encontramos, o sea, de manera básica, la mayor densidad poblacional y que pudiera estar, por ejemplo, por municipios, a cuánto pudiera magnificarse los beneficios? No solo a lo mejor a la cooperativa pesquera ahí, sino incluso a otras comunidades aledañas, ¿no? Pero es necesario identificar todo esto para asociar toda la información posible, social, política, pesquera, tecnológica incluso, ¿no? Y de cambio climático y entre otros. Asimismo, pues es prioritario pues, estar alineados a las políticas nacionales y era indispensable identificar en dónde se encuentra la mayor población o densidad poblacional indígena en la zona costera al 2020, con datos de Coneval, de INEGI y de otras fuentes de la academia y que tenemos también recolectadas. Entonces, a través de eso podemos empezar a diseñar, obvio, el diagnosticar y después proponer zonas prioritarias,
zonas, qué tanto una zona de refugio pesquero puede impactar sobre la población indígena en género o vulnerable por cambio climático o porque hay más densidad poblacional, si hay una ciudad cerca, si es una comunidad alejada, si pudiera tener cierto grado de éxito debido a que está más alejado o dificultades por estar más cercana a una ciudad más urbanizada. Otro de los ejemplos, básicamente, pues, ¿cuáles son los ingresos, salarios mínimos al 2020, ¿no? Hasta 2 salarios mínimos, y se empieza a cartografiar justamente toda esta zona. Y la idea es justamente compaginar, hacer un traslape de toda esa información existente, no solo, repito, biológica pesquera, sino evaluar dónde pudiera ser más beneficioso si es que nace una política a través del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero, o que de manera orgánica se ha dado naturalmente, pero hay regiones como por ejemplo el Golfo de México que si bien hay iniciativas, pero a lo mejor no hay mucha comunicación, que eso hablaremos un poquito más adelante, el tema de comunicación de zonas de refugio pesquero, que necesitan justo decirles, ¿sabes qué? Existe esta herramienta, tú ya lo vienes haciendo orgánicamente, cuidando tu parcelita frente a tu casa, que tienes una laguna, y incluso ya empiezas a tomar datos, ya hay gente haciéndolo, incluso no sabiendo que existe esta herramienta de zonas de refugio pesquero, pero es importante diagnosticarlo y ponerlo aquí, y justo evaluar toda la información. Evidentemente, pues el valor de la producción pesquera y la producción pesquera en volumen, toneladas per se, es importante mencionarlo, ¿no? Ya conocemos esta parte, pues la parte del noroeste es donde se lleva la mayor producción y valor de producción pesquera a nivel nacional, y el siguiente polo, digamos, de desarrollo justamente es entre Yucatán y Campeche, ¿no? Identificar justamente dónde están los riesgos, la vulnerabilidad, donde se pudiera irrigar los mayores beneficios de la implementación de un sistema nacional de zonas de refugio pesquero o el establecimiento de una zona, quiénes son los actores que pudieran estar involucrados ahí. Incluso se hizo un mapeo de quiénes pueden estar, o están, mejor dicho, involucrados en materia de pesca, desarrollo social, vivienda, etcétera, etcétera, justamente para poder tener un directorio, porque no es a través nada más de una dependencia de la Administración Pública Federal, sino que incluso hay temas que se pueden ver con la academia, centros de investigación, con el apoyo, evidentemente, a organizaciones de la sociedad civil, que aquí seguramente tenemos a muchos colegas, y que han apoyado desde sus inicios justamente todas estas frentes o estas propuestas y establecimientos de zonas. Sin duda alguna han jugado un papel fundamental en el mantenimiento, la promoción y establecimiento de estas zonas, ¿no? Eso es ampliamente reconocido. Y este mapa lo incluyo para ejemplificar cómo las zonas de refugio pesquero también son herramientas de manejo de territorio, que serán más importantes a medida que incrementa la población costera. Análisis como estos pueden ayudar a definir prioridades de zonas de refugio pesquero en ciertos sitios. Ya les comentaba justamente, ¿no? No solo pensar como la herramienta o instrumento zona de refugio pesquero, sino pensar en el conjunto de elementos que no eventualmente, no solamente es la zona de refugio, sino Carta Nacional, hay planes de manejo pesquero, quiénes están en las iniciativas, cuánta producción tienes, cuál es la densidad poblacional, cuál es el grado de marginación, qué entidades pueden participar para apoyar justamente en esto, qué organizaciones están involucradas, incluso qué confederaciones eventualmente pueden apoyar o apoyan, de hecho, ya orgánicamente, ¿no? Entonces, aquí básicamente se proyecta eso, la proyección de la población al 2030, ¿no? Y justamente pues tenemos la mayor densidad poblacional para Campeche, la parte de centro-sur, obviamente Quintana Roo y la parte sur de la Baja California Sur, ¿no? Es donde más se proyecta que incrementará la densidad poblacional al 2030. Y este mapa en particular, esta es parte del diagnóstico, que se muestran todas las iniciativas de zonas de refugio pesquero existentes. Esta no incluye análisis que se hizo por estado, de hecho tenemos más descrito, más desarrollado por estado, cuáles son las iniciativas, es decir, cuáles están establecidas, qué zonas de refugio pesquero están establecidas, pero además de eso, ¿cuáles otras están vigentes? ¿Cuáles están en proceso de establecimiento? Esto fue con un corte al diciembre de 2023. Pero obvio, estos lo tenemos actualizado. ¿Cuáles están en diseño?
y cuáles están canceladas. Y hay otras iniciativas que naturalmente se están dando, por ejemplo, en Veracruz, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Jalisco, en Nayarit, anteriormente me enteré que en Nayarit se quiere impulsar esto, en Colima, o sea, hay muchas más iniciativas, y obvio, todos costeros marinas, pero hay unas otras que justamente en Tabasco, y eso es un tema justamente a través del Plan de Pesca Sostenible que ha estado apoyando fuertemente, afortunadamente. Tenemos un caso, y seguramente es el único caso a nivel mundial, de que tenemos un piloto, digo, porque ahora estamos ahí metidos, viendo cómo apoyamos justamente, ¿no? Hay un piloto de zonas de refugio pesquero, o sea, ustedes se pudieran imaginar, en Río Arriba, en Balancán, Tabasco, por esa zona, Río San Pedro, pocos lo saben, pero se está dando, o sea, se está visualizando de que probablemente pueda tener cierto éxito, se está evaluando, justamente diagnosticando pros, contras, tratando de trabajar con el sector pesquero de la región, porque obviamente detrás de los recursos pesqueros hay una comunidad que depende de ellos, y también hay problemáticas que atender que no solo con la zona de refugios pesqueros se puede atender. Y adicionalmente a esta zona, pues se acaba de establecer justamente un área natural protegida, a ver de qué manera pueden converger y fortalecerse estas dos herramientas de manejo espacial, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, y aquí también se señala, hace poco hubo una presentación a través de la plataforma de impacto colectivo de la pesca y acuacultura mexicanas, justamente este otro piloto que se está generando frente a Río Copalita, allá en Valles de Huatulco, lo cual va muy bien, y felicito a todos los involucrados ahí, y muchas de esas se están dando a nivel nacional, y muchas otras se han estado dando de manera orgánica, es decir, ni siquiera el gobierno federal o organización han estado involucrados, y se han enterado justo a través de esta socialización que estamos haciendo ahora. Caray, me enteré a través de redes sociales, o me enteré a través de un amigo del amigo que fue al encuentro de pescador a pescadora, Baja California Sur, o Huatulco, o en Yucatán, de que esto existe. Pero nos dicen, pues, pero si nosotros ya lo venimos haciendo desde hace 15 años. Mira, en aquella lagunita, un espacio pesquero tenemos medio cercado con varas, ¿no? Generalmente, y generalmente cuidamos el ostión, los pargos, y dejamos, ahí entran los chiquitos, nunca entran los grandes. Entonces, incluso muchos de ellos incluso ya tienen información, mucho antes de saber que existía, pues, esta herramienta. Y eso, pues, a través del diagnóstico nos hace pensar, pues, hace falta irrigar información de que existe esto, o sea, la zona de refugio pesquero como tal, y de que existen muchos actores y elementos que pueden apoyar. Justamente es una de los sentidos o de la razón de ser del sistema, es decir, a través de una coordinación de entre todos, obviamente tiene que haber un coordinador principal, cómo poder, gobierno federal, no podemos todos con todo, pero a lo mejor academia, organización o confederación o cierto sector, apoyemos a estos cuates que tienen esta iniciativa y se interesaron, se acercaron a nosotros, trajeron su escrito. ¿Por qué no los apoyar? A ver qué podemos avanzar. A lo mejor unos pueden apoyar con ir a monitorear, a lo mejor otros podemos apoyar con empezar a establecer el estudio técnico justificativo, decirle cómo, cuándo, dónde, por qué, que sí, que no. Y se ha hecho de manera orgánica, ¿no? Y bueno, esa es la idea en general, ¿no?, de este diagnóstico. Y bueno, a la fecha, al corte del 23, vigentes, había nuevos acuerdos regulatorios de zonas de refugio pesquero, 28 establecidos a través de 28 polígonos y más de 2 millones de hectáreas justamente amparadas o que ejercen este beneficio de recuperación para los recursos acuáticos, ¿no? Los cuales están en 4 estados, principalmente en el noroeste de México, y se tiene potencialmente estimado a más de 130 especies pesqueras que se benefician. Evidentemente hay especies secundarias que se benefician de manera indirecta, a un número directo aproximado de 11,000 pescadores, seguramente son mucho más, porque esto va más allá de los pescadores de manera directa, ¿no? En el proceso, de hecho, ya existen muchas más iniciativas a la fecha. Hay alrededor de 14 iniciativas a través de 53 polígonos que abarcan alrededor de 100,000 hectáreas y están repartidas en 7 estados, estos como Campeche, Veracruz, Huatulco, Jalisco, los cuales ya se están dando, ya hay más avances a la fecha. Y cancelados, justo es el tema que quiero resaltar igual aquí. En este diagnóstico es importante ver
ok, presumamos lo que sí ha funcionado maravillosamente, pero ataquemos o aprendamos las lecciones de lo que no ha funcionado bien. Y justo es la idea del sistema nacional. De estas canceladas, ¿por qué se dio esas cancelaciones de estos acuerdos de 5 polígonos que abarcan 279 hectáreas? ¿Por qué se dio? ¿Qué no se pudo hacer? ¿Por qué no se decidió continuar? Y a veces las respuestas son mucho más fáciles. Oye, ¿por qué no nos avisaron? No sé, digo, pensando como, diciéndolo como de la parte del gobierno federal, a lo mejor, tipo, no sé, alguna organización pudiera apoyar. Nada más nos faltó un muestreo para justamente poder solicitar de nuevo la renovación de ese acuerdo de la zona de refugio pesquero, ¿no? A veces es, ok, pasemos la charolita y apoyemos, unos en especie, otros financieramente, otros en gestión, pero creo que todos a través del sistema podemos justamente aprender esas lecciones y decir, ¿sabes qué? No las cometamos de nuevo y fortalezcamos y evolucionemos, no solo de que, sí, establezcamos zonas de refugio pesquero. No. Aprendamos esas lecciones, caminemos firmes, démosle dientes y caminemos sobre firme y no pensando mucho más allá de que, ok, vamos a mandar establezcamos X cantidad a cierto año por un tema de meta internacional. Pues sí, hay metas internacionales y nacionales todos los años y a sexenios y así, pero esto es de manera orgánica, que eso es de abajo hacia arriba, o sea, del sector pesquero hacia arriba. Esa es la razón de ser de las zonas de refugio pesquero, ¿no? Bueno, en continuación, en diseño, en ese momento se encontraron al menos 25 en 4 regiones, ¿no? Y también es necesario mencionar y, bueno, recalcar que la demanda ha crecido enormemente en esos años, ¿no? Y a la fecha ha crecido enormemente, obviamente, pues que se apoye y que se decreten nuevas zonas de refugio pesquero. Justo en el diagnóstico es importante recalcar que, pues ok, pues establezcámoslas, pues muy padre, estamos cumpliendo metas nacionales, y eso orgánicamente y legítimamente, pues para la recuperación de especies, regeneración de ecosistemas, fortalecimiento del tejido social, de la gobernanza, etcétera, pero una de las preguntas del millón que siempre se hacen en todos los foros, de eventos es, ok, ¿y cuánto el gobierno federal aporta en esto, no? Diagnosticamos que hasta el 2019, pues obviamente las políticas nacionales en cualquier área del quehacer nacional, pues cambian, ¿no? Algunas favorablemente, otras no tanto, pero sobre el camino tenemos que recomponer. Justamente hace rato les comentaba, pues el sistema nacional tiene que ser sostenible y pasar la barrera sexenal, es decir, ok, ya perdiste la elección de esos 6 años, puede haber un entorno muy cambiante político, pero ten las suficientes herramientas, escudo para poder protegerte y trascender ese sexenio y que puedas seguir teniendo el tipo financiamiento, las partidas de ordenamiento pesquero, que es donde incide justamente el tema de zonas de refugio pesquero. Y obviamente es propuesta esto, ¿no? O sea, y todos vamos a ir armándolo y mejorándolo, pero la idea es, ok, platicaba con muchos de los compañeros, visualicemos cómo nos vemos al 2026. Primero veíamos desde 2023 al 2024, es un ambiente cambiante, un proceso de transición, va a haber, obviamente el proceso de transición pues lleva mucho tiempo, tocas puertas y espéranos, danos chance mientras estabilizamos justamente pues toda la plantilla. Y tenemos que pasar ahora del 24 al 25. Ya, digamos, es un proceso de evolución natural y de madurar justamente las estructuras, los cuerpos de las instituciones. Y ahora estamos pensando en el 2026, desde hace ya meses, incluso del año pasado, ya pensando en el 2026. ¿Cómo podríamos eventualmente procurar cierto fondo, recurso para apoyar justamente a este tema? Hay muchas respuestas, hay muchos idealismos, pero tenemos que analizarlas todas, ¿no? Para procurar eso, ¿no? Bueno, ¿qué iba a comentar ahí? Bueno, y a partir del 2019, la fecha, pues prácticamente ha sido nulo el presupuesto del gobierno federal hacia las zonas de refugio pesquero. Y es donde han entrado justamente las organizaciones de la sociedad civil para apoyar fondos internacionales, tipo Banco Mundial, tipo Agencia Francesa, quienes han apoyado fuertemente en apoyar mucho de esto, incluso mucho más allá de lo que ellos habían planteado en su origen, en sus programas multianuales, ¿no? O sea, que los beneficios se han multiplicado y se ha visto la forma justamente de cómo ayudar
a estas iniciativas. Y eso ha sido padrísimo, es un trabajo entre muchas personas que no me pasaría tiempo para mencionar a todas, ¿no? Y bueno, y avanzando un poquito, y ya en la parte de diagnóstico ya detectamos todos esos problemas, virtudes, bondades, problemáticas asociadas, y ahora es, ok, ¿y cómo nos vemos hacia adelante, no? Pues esta visión posible de la pesca en México y para trabajar en esa visión se cuenta con varias herramientas de zona de refugio pesquero, la cual es una de herramientas de varias y esta no es la única. Por ahí la crítica o el comentario más recurrente es, ok, así vienes perdón por la expresión, me vienes a decir que es el zona de refugio pesquero, pues la salvación de las pesquerías, de las comunidades, de los ecosistemas, y la respuesta que se ha vuelto contundente, la respuesta es no. O sea, las zonas de refugio pesquero son un elemento, un instrumento que en su conjunto con otros como las cotas de captura, como las vedas, como aquí lo mencionamos, con la regulación de las artes y métodos de pesca, permisos y concesiones, así como otras más, hacen un solo, o un conjunto más bien, porque no es un solo, para avanzar justamente en la recuperación de stocks, regeneración de ecosistemas, en el fortalecimiento del tejido social y la gobernanza, y entre otras múltiples bondades en la soberanía alimentaria, en generar empleos, el tema de mujeres, en el tema de cambio climático y muchas más, ¿no? Entonces, no lo vemos como un solo, vemos como un conjunto, y esa es la idea del sistema nacional, cómo engranar todo esto. Y alrededor hay muchas iniciativas que les puedo platicar más adelante. No me detendré mucho aquí, pero básicamente se describe cuál es la visión, ¿no? Del sistema nacional, o cuál sería, ¿no? Que contribuye al bienestar de las comunidades costeras del país, y justo es fomentar la producción sostenible, recuperación de pesquerías y restauración de ecosistemas que le dan sustento. Evidentemente ese es el impacto a largo plazo, ¿no? Hay impactos de la derrama de ese sistema nacional, benefician a comunidades, pesquerías, ecosistemas dentro y fuera de ese sistema, y que las comunidades costeras de México están más conectadas y regularmente comparten experiencias y enfoques para este manejo efectivo de las pesquerías. Orgánicamente muchas ya la vienen haciendo, otras no tan estructuradas, y justo es la idea de ir dotando de dientes de fortaleza a estos grupos, a estas regiones, a estas comunidades, para poder avanzar en conjunto. No es solo una tarea del gobierno federal, no es solo una tarea de sociedad civil, es de todos. Entonces todos somos copartícipes y creo que todos somos corresponsables de avanzar por un buen futuro de la pesca y las comunidades costeras que dependen de ellas en el país, ¿no? Y tenemos obviamente posibles metas, ¿no? Que las redes, a 5 años, por ejemplo, que las redes de zonas de refugio pesquero existentes en el 2023 cuentan ya con mecanismos necesarios para su operación efectiva y sostenibilidad a largo plazo, no solamente sostenibilidad financiera, sino sostenibilidad, les repito, el tema político, social, ¿no? Y cambios de gabinetes, de administraciones, ¿no? Y bueno, eso ahorita les comentaré más detalle, y que justamente pues nos basamos en la teoría de cambio. En un entorno regularmente cambiante tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir modificando, tenemos que ir rediseñando y repensando, no solo el equipo que elaboró esto, sino que alrededor hay muchos colegas que hemos estado replanteando varios temas, y que no solamente tienen que ver con temas pesqueros, biológicos, sino que tienen que ver con ciencia y monitoreo, quién se encarga, cómo incide, formamos un grupo, no formamos un grupo, cómo ajustamos, si le entra la sociedad civil, si le entra academia, si le entra gobierno federal. Les repito, no es solo tarea de uno, ¿no? Temas de educación, fundamental en las comunidades costeras, muchas de ellas que ni siquiera escuelas hay. ¿Cómo podemos ir avanzando, fortaleciendo la educación? Temas de financiamiento sostenible, fundamental hay, si no, muchas de esas zonas de refugio pesquero, por ejemplo, pues han dejado de existir por no contar con un recurso mínimo para poder hacer un monitoreo justo para solicitar la renovación, ¿no? El tema, perdón por la expresión, el arroz de todos los moles, la inspección y vigilancia, perdón, es un tema álgido que se tiene que seguir discutiendo, y justo se han pensado algunas posibles vías para atenderlo, ¿no? Y bueno, y así como muchos enfoques, pues la teoría de cambio
justamente abarca de la parte local, regional y nacional. En la parte local, pues el establecimiento y apropiación que ya se viene haciendo orgánicamente de las zonas de refugio pesquero con impacto local, ¿no? A nivel regional, básicamente es la coordinación impacto regional, es decir, que si en Sonora pues se estableció una zona de refugio pesquero en la parte norte, pues cómo poder coordinarse justamente con la parte sur, es un ejemplo hipotético, o por ejemplo la península de Yucatán, cómo, de hecho se está dando mucho, cómo justo se ha estado desarrollando y fortaleciendo y creciendo enormemente justo esta visión de zonas de refugio pesquero en la costa de Yucatán, y cómo Campeche justamente dice, caray, pues nosotros veníamos haciéndolo, tenemos esta iniciativa, aprendamos lecciones, y justamente es ese enfoque regional, ¿no? Entonces ahora, quienes han apoyado el establecimiento, seguimiento, gestión de zonas de refugio pesquero aquí en Yucatán, ahora están apoyando también a Campeche, ¿ok? Aprendemos lecciones, ya hubo encuentros regionales de zonas de refugio, de pescador a pescador en zonas de refugio pesquero, y justo es la idea de trabajar regionalmente. Ahora a nivel nacional, pues como lo vemos, ok, ya cada quien separado, Sonora, Campeche y Yucatán, por ahí Tamaulipas con sus problemáticas, pero ¿cómo lo podemos ver a nivel nacional? Seguramente, y de hecho tenemos la firme convicción de que pueda suceder a través de un sistema nacional de zonas de refugio pesquero. Pretendemos que esto le dé dientes, fortalecimiento y armonización con políticas públicas existentes y que eventualmente sucederán otras, ¿no? Perdón, está abierto una... ¿Perdón? Listo, ya cerramos el micrófono. Sí, ok, gracias. Sí, bueno, y bueno, aquí no me detendré tanto, son muchas fases, obviamente estoy evolucionando, no está escrito en piedra, eso fue lo que planteamos hasta el 2024, la consultoría terminó en el 2023 y por el interés, el arraigo que se empezó a dar socializando este tema, dijimos, ok, pues sigamos trabajando sobre esto, o sea, y se siguió trabajando hasta el 2024, de hecho esto se iba a ser público desde el año antes que terminara la administración pasada, y justo, ¿qué etapas serían y qué debería suceder o sucedió en esas etapas? El primero es establecimiento, monitoreo y aprendizaje de esas primeras zonas de refugio pesquero y la socialización del sistema nacional. Justo en esta parte estamos, creo yo todavía, se establecieron ya zonas de refugio pesquero, se han aprendido lecciones, por ejemplo, de la de San Cosme y Punta Coyote, la de Celestún y las de Quintana Roo son las que más tiempo tienen. Seguramente por ahí se me escapa alguna, y cómo las nuevas iniciativas han estado aprendiendo de estas zonas de refugio pesquero que tienen tiempo, ¿no? Y de los agentes que han estado alrededor para su efectivo inyección a la zona de refugio pesquero, ¿no? Estamos en la etapa de socialización del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero, es decir, no solo nada más, ok, se me ocurrió hacer esto del Sistema Nacional, pero ok, pudiera ser que ni siquiera lo compartiéramos, ni siquiera lo difundiéramos, pero no es el caso, no es la visión, no es la convicción de todo el grupo que estamos alrededor, no solo somos nosotros, no solo es un servidor, no solo es Richard, no solo es Miguel Huerta, somos muchos alrededor, ¿no? En todas las regiones de México. Y se ha presentado esta socialización en diferentes eventos, en los festivales de pesca y acuicultura sustentables, Festival Regional de Pesca y Acuicultura Sustentables allá en Mexicali, en La Paz el año pasado, aquí en Yucatán, en Ciudad de México, bueno, ahora aquí, en los tres hemos podido estar difundiendo justamente de qué se trata esto, ¿no? Cómo podemos avanzar como país. La segunda etapa justamente es el establecimiento del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero. Aquí justamente es en la parte donde empezamos ya justamente a migrar, pero queremos detenernos un poquito a replantear cosas que han estado sucediendo y decir, ok, vayámonos con pie firme, hacia dónde queremos ir como país, ¿no? Si esto es aceptado, qué nos hace falta y cómo podemos buscar eso que nos hace falta para mejorar y fortalecer ese sistema, ¿no? Dentro de eso hay diferentes actividades ejecutándose. Hay un geoportal de zonas de refugio pesquero a nivel nacional que eventualmente es como comercial nada más. Hay muchas iniciativas más que pretende justamente tener toda la información posible a disposición de todo el mundo prácticamente y que lo albergue justamente el gobierno federal a través de IMIPAS
Y para que algún usuario académico, productor, confederación, OSC, que tenga interés de establecer, pueda obtener la información, la mayor información posible y que le ayude justamente a elaborar su estudio técnico justificativo o saber, ¿sabes qué? Aquí ni siquiera es poco probable que pueda tener éxito esta zona de refugio pesquero, ¿no? Se están generando indicadores de éxito para los tipos de zonas de refugio pesquero, se están generando incluso manuales regionales de cómo poder monitorear o estandarizar el monitoreo biológico pesquero justamente de las zonas de refugio pesquero. Hay muchísimas más iniciativas, hay otras iniciativas que están abordando el tema de político, gestión y justamente llevar esto al terreno ya del marco regulatorio. O sea, hay equipos multidisciplinarios alrededor trabajando, ¿no? No solo es una ente, son varias personas trabajando diferentes temas, ¿no? Y bueno, más adelante, justamente en la tercera etapa, se pretende que se fortalezcan estas zonas de refugio pesquero existentes y del sistema nacional, o sea, que estén madurando, ¿no? Es la etapa donde creemos que podemos estar evolucionando el próximo año, tal vez, ojalá así sea. Y evidentemente una siguiente etapa es la consolidación de esas zonas de refugio pesquero de la fase 1 y un plan de escalamiento, ¿no? Y evidentemente la expansión de estas zonas a nivel nacional y que el sistema nacional ya esté establecido y que sea sostenible a largo plazo a través por vías financieras, de gobernanza, sociales y todo lo demás. Bueno, algunas consideraciones que hemos detectado no son las únicas, nada más mencionamos algunas. Son puntos o las premisas a considerar para cualquier estructura del sistema nacional que eventualmente pueda emerger, ¿no? Optar por la parsimonía, evitar justamente las estructuras complejas. Discutimos esto mucho a través de muchas reuniones y con diferentes entidades y agentes, ¿no? Y no solo del gobierno federal, sino que justo consultando con diferentes aliados. Evitar esas estructuras complejas, una burocracia excesiva y que se le cargue demasiado al sistema. Es decir, aprendamos de lo que ya existe. Es decir, si hay ciertos sistemas, ciertos comités, ciertas directrices, no tratar de inventar el hilo negro, sino de lo que ya está, cómo sumar para fortalecer, ¿no? A eso nos referimos con esto. Y bueno, básicamente, obvio, es construir sobre lo ya construido. Otra de las consideraciones aquí es que el sistema nacional no debe ser de una institución gubernamental nueva, sino un programa con una estructura de coordinación y colaboración, y ahorita les voy a comentar, ¿no? O sea, es decir, no es una entidad de la Administración Pública Federal quien dé la instrucción de arriba hacia abajo, no, tiene que hacer esto, no, sí, sino que en un conjunto, tal vez, en un tipo consejo, comité, esto se puede tomar la decisión para avanzar entre todos, ¿no? Y obvio, la coordinación, comunicación y colaboración, que ha venido orgánicamente siendo así, ¿no? Sin tener una figura ya decretada. La estructura del sistema nacional debe reconocer y facilitar, uno, la autonomía y el liderazgo de las comunidades pesqueras, porque es la razón de ser de las zonas de refugio pesquero. Las comunidades pesqueras, quienes aprovechan directamente y todos los días pues sus recursos y sus ecosistemas. Reconocer y facilitar el papel de organizaciones de soporte de la sociedad civil y académicas. Evidentemente, mucho de estas iniciativas se ha dado gracias al apoyo incondicional de estas organizaciones y se reconoce ampliamente en muchos puntos de gestión, de coordinación, de comunicación, de facilitación, con un poquito, como dice el dicho, con su granito de arena, pero hemos ido avanzando, ¿no? Obviamente el tema de presupuesto y personal siempre va a salir, y no ahondaré mucho más ahí, el cual debe contar con su propia partida presupuestal, este tema, justo lo que comentaba hace rato en el diagnóstico, para el tema de ordenamiento, personal gubernamental asignado altamente capacitado y apoyo de financiamiento externo, es decir, no solo de gobierno federal, sabemos las coyunturas sociales, políticas imperantes en todo el aparato federal, y no solo ahí, incluso internacional, incluso en las organizaciones está sucediendo, es decir, no siempre dependamos de un solo fondo, de que todo lo haga el gobierno, esto es de todos, somos corresponsables y creo que todos podemos justamente ver la manera cómo apoyar a que esto suceda para beneficio de las comunidades, ¿no? Se pretende que cuente con un consejo asesor este sistema nacional, de no
bagaje y multisectorial, no solo el tema pesquero, no solo el tema de ecosistemas, ¿sí? Sino que esté compartido justo por academia, sector pesquero, sociedad civil, gobierno federal, incluso gobiernos estatales, ¿no? Y evidentemente ser un sistema resiliente que perdure en el tiempo, la sostenibilidad que les digo, ¿no? Ante incertidumbres políticas y presupuestales de la administración pública, ¿no? Y bueno, y qué es a lo que vamos, y recalcar que este sistema nacional últimamente es para dar beneficio a las comunidades costeras del país y las pesquerías que se manejan. Y algunos siguientes pasos clave, pues uno es el asegurar el reconocimiento, ¿no? Que ahorita les voy a mencionar. Afortunadamente ya se dio, digamos, un anuncio internacional relativamente oficial, y ahorita les comentaré, justo de este tema del sistema nacional. Va caminando, ya está aceptada por la nueva, bueno, ya ni tan nueva, por la administración actual pesquera, y no solo ella, sino que también por la parte del sector ambiental. Tenemos que arrastrar la pluma justamente para establecer su estructura y gobernanza, ¿no? Adecuada y considerando, por un lado, las oportunidades y realidades actuales y, por otro, algo que perdure más allá de esta sola administración. Es decir, que esta estructura y gobernanza pues tenga suficientes armaduras para defender más allá de solamente los puestos actuales, ¿no? Y evidentemente, como les comentaba anteriormente, el tema de financiamiento, trabajar con gobiernos federales, subnacionales, multilaterales y donantes filantrópicos. Creemos que puede ser así, esa mezcla en mecanismos de financiamiento para este sistema nacional y evidentemente para las zonas de refugio pesquero existentes y probablemente las futuras, ¿no? Y bueno, comentarles que esto nació en el 2023, se entregó en diciembre, inicios del 2024. En el año pasado, justamente derivado de que se socializó todo este tema, comenzamos a caminar, a replantear, es decir, tenemos este ambiente cambiando muy rápido, se vienen grandes retos, grandes problemas, porque hubo la transición sexenal o de administraciones es complicadísima, ¿no? Siempre, como queramos verlas. Y estábamos convencidos, no solo gobierno federal, sino que academia, organizaciones de sociedad civil, varias organizaciones involucradas que estuvieron apoyando, siendo entrevistadas, consultando su opinión, que fue ampliamente reconocido, tanto que estaban buscando, dejemos en la agenda, antes de que se vaya el secretario actual, ponerlo en su consideración para la transición a la siguiente administración federal de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Y no solo ahí, que probablemente trascienda más allá. Afortunadamente nos unimos sinérgicamente, el gobierno federal, o organizaciones de sociedad civil, algunos productores que pudieron asistir, y logramos, después de medio año de gestión, que esto se diera. El 8 de agosto del año pasado, por primera vez, nos reunimos en la Secretaría de Agricultura, representantes del sector pesquero, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales de gobierno y académicas, justamente para discutir este tema y dejar, digamos, un manifiesto del interés de que esto trascienda a esta nueva administración pública, ¿no? Afortunadamente, bueno, ¿y para qué queremos esta reunión? Uno, pues para mejorar la coordinación entre distintos programas y proyectos, porque les comentaba, hay muchos programas, muchos proyectos en todo México apoyando X o Y cosas, muchos incluso son casi lo mismo, pero en diferente región, y cómo fortalecer esas sinergias, ¿no? Para el uso eficiente de los recursos humanos y financieros dedicados a las zonas de refugio pesquero, para procurar un espacio de la agenda pública de la siguiente administración. Y déjenme decirles, a lo mejor no lo visualizaron en su momento, sí, pues muchos que estaban involucrados, o tal vez no, que logramos trascender esa barrera. Afortunadamente está puesto en esta nueva agenda de la Administración Pública Federal. No le pondremos etiquetas de quién, fuimos todos, porque así es, una gran mayoría, que apostamos por esto y decidimos, de hecho esa reunión fue de coordinación, que ok, gobierno federal a través de IMIPAS, llevemos esto, ¿no? Tenemos esta propuesta, impulsémosla, y la mayoría, o si no es que todos estamos de acuerdo con ella, ¿no? Y así sucedió, tanto que empezamos a trabajar para esa nueva, o sea, para ese empuje a esta nueva administración. Se logró, pues ya, pues no está de más comentarlo, que
pues ya el comisionado ha manifestado desde su llegada justamente, pues esa es prioridad nacional, el sistema nacional de zonas de refugio. Y evidentemente seguimos con la socialización. Y esto que se presenta aquí del equipo que lo presentamos, justamente es lo que vio nacer a lo que ahora seguramente está evolucionando con nuestros colegas y super aliados, amigos, coleguísimas de Conapesca, ¿no? Que venimos trabajando juntos en todos estos temas. Tuvimos éxito en esa reunión, ahora lo tenemos y prácticamente creemos que va a ser una total realidad para nuestro país. Penúltima diapositiva. La conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos se inicia Francia, la semana pasada, antepasada. Justamente se anunció internacionalmente el compromiso de que México, nuestro país, su Agenda 2030, y dentro de su Agenda 2030 para los océanos está el proyecto del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero, lo cual pues han salido ya públicamente diversas notificaciones, ¿no? Esto es un logro. Evidentemente tenemos que pararnos un poquito y replantear algunas cosas, seguir trabajando todos en conjunto, pero esto tiene una razón de ser, el sector pesquero, ¿no? Comunidades costeras, ¿no? Buscar justamente aprender todas las lecciones aprendidas y que las lecciones aprendidas, sobre todo aquellas que fueron malas, ¿no? Y sobre todo, justamente buscar darle dientes, fortaleza, certidumbre y financieramente también cómo podemos avanzar en ello, ¿no? Y bueno, como comercial, en el 2020, el año pasado, en julio del año pasado, publicamos el resumen ejecutivo de este documento, que es la propuesta de un diseño del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero. Perdónenme, pero no puse el QR, yo creo que sería más fácil. Y se pretende publicar, ahora esto fue el resumen ejecutivo, pero el diagnóstico, la verdad, es una información impresionante, increíble, que estamos caminando sobre él ya para publicarlo. Hemos tenido algunas vicisitudes, tanto el diagnóstico del status quo de la zona de refugio pesquero en México, como la propuesta de diseño de este sistema nacional, a lo que nos quedamos en 2024. Ahorita ha ido evolucionando, evidentemente, y esto se iba a publicar justo antes que saliera la administración pasada, no se dio, pero bueno, seguimos trabajando sobre ello. Y bueno, un enorme agradecimiento a muchos de los que han apoyado pues, a esta visión nacional, no solo del gobierno federal, sino que la academia, pescadores, productores, ambientalistas, sociedad civil, evidentemente. Y aquí seguramente me hacen falta muchos nombres más. Agradecidos totalmente al que esto fue financiado básicamente por fondos ProBlue del Banco Mundial y a través del proyecto de Plan de Pesca Sostenible de la Agencia Francesa de Desarrollo, y fue mucho más allá de esos recursos emanados de ahí, sino que ahora pues, estamos trabajando en ellos, incluso muchos sin que nos den económicamente, digamos, nos paguen para hacer esto. Esto es por convicción, por compromiso hacia nuestro país y por nuestros recursos pesqueros y por nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl, por esta presentación. Si puedes dejar de compartir pantalla, acabamos de escuchar el seminario hacia un sistema nacional de zonas de refugio pesquero y una definición y un alcance dentro del seminario interinstitucional entre el IMIPAS y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Estamos justitos de tiempo. Hay un par de preguntas en Zoom y también hay un par de participaciones aquí en la sala aquí en la sala. Entonces voy a empezar con dándole la palabra a Juan Besauri. Adelante. Muchas gracias. Eh, ¿Se me escucha? Perfecto. Ok, tengo dos preguntas. La primera es el sistema, ¿cómo va a considerar todas aquellas zonas de refugio pesquero establecidas en México que fueron creadas antes de la NOM 018? Tenemos muchas de ellas que como que están ahí guardadas, nadie las menciona, pero ahí están. Esa sería la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo se está pretendiendo integrar todo este sistema dentro de los compromisos de Kunming-Montreal
a través de las OMEX. Sí, gracias, doctor. Sí, no, interesantísimas preguntas. De hecho, nosotros participamos justamente en la elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad para Cumbres Montreal, justamente desde la administración pasada a la actual, en las metas nacionales 8.1, 10.3, 10.4, 10.2 y muchas más, ¿no? Evidentemente, las zonas de refugio pesquero juegan un papel fundamental en todos estos temas y está súper enmarcado, ¿no? Entonces, sí están justamente. El tema de OMEX, de hecho, está todavía en discusión, ¿no? Si realmente las zonas de refugio pesquero entrarían o no a hacer un OMEC. Hay muchas que no van de acuerdo a la definición formal, unas no van a entrar Pero otras y sí. otras probablemente sí. Justo en eso estamos. Hay otra, digamos, consultoría, digamos, bueno, no le llamé consultoría, hay otro trabajo, de hecho, por ahí creo que es con, bueno, no recuerdo el nombre, pero bueno, con Banco Mundial, creo que se terminó. Hay un informe por ahí que de hecho estaría interesantísimo que lo liberen y lo publiquen. Justo tuvimos estas discusiones fuertísimas, ¿no? Que sí, que no, en México cuánto avanzamos, si realmente cumplimos la meta 30-30, porque todo abona a eso, ¿no? Entonces, probablemente sí algunas, no todas, pero sí están consideradas, ¿no? Sí hay un Sí, porcentaje por ahí. yo creo que ahí habría que armar un grupo de trabajo para Exacto. empezar a discutir esto. Yo me ofrezco en participar con todo gusto. Muchas gracias. Y la otra pregunta de todas aquellas zonas de refugio previos a la NOM 018, a ver, por ejemplo, nuevas va a poner la NOM 029. Ahí hay una cantidad de zonas de refugios, pero no son las únicas. Hay una buena cantidad de zonas de refugio, empresas, y hay unas muy antiguas que todavía existen. Estamos hablando, por ejemplo, de Cozumel, lo que ahora es el Parque Arrecifes de Cozumel. Su decreto eh, abroga, no deroga la zona de refugio que dio su, el pie a su creación. Y ahorita hay una gran discusión en la isla Cozumel. ¿Qué pasa? ¿Puede prohibir una zona de refugio pesquero el nuevo muelle que quieren establecer en Cozumel, y se está agarrando la población de esta zona de refugio que legalmente sí existe porque fue creada por decreto presidencial y no hay ningún decreto presidencial? Entonces, es otro tema muy importante a discutir, Sí, porque hay una buena cantidad, yo tengo en mi base de datos una buena cantidad de zonas de refugio pre-NOM 018. sí, totalmente de acuerdo. De hecho, esas sí se han discutido en otros foros de zonas de refugio y otros temas nacionales. Como dicen por ahí, los modeladores, no todo, nada está suelto, todo está unido, ¿no? Y se tiene que revisar, de hecho, caso por caso, porque unas seguramente procedan, otras se tienen que revisar si realmente sí sigan vigentes o no, y las que estén vigentes, cómo procurar, justamente a través del sistema nacional, digamos, dejarlo bien agarrada, ¿no? Porque las zonas de refugio pesquero, recordemos, tienen una vigencia, ¿no? Y si el solicitante, que es el pescador, o el promovente, solicita la renovación porque sabe que tuvo éxito, esa zona de refugio pesquero, puede volver a renovarlo. Ver las consideraciones específicas de cada una, unas proceden, otras no, pero hay temas súper políticos. Y de hecho, últimamente han habido varios temas de zonas de refugio pesquero que se quieren establecer justamente, sí, en la razón de ser de que es la recuperación de stocks pesqueros, regeneración de ecosistemas, pero además de eso, resolución de conflictos espaciales entre sectores. Entonces, todo se está evaluando, ¿no? No nada más es el tema biológico, sino también problemática social, espacial, de territorio, ¿no? Entonces, sí, sí es interesante y sí, sí está en discusión, sí está en discusión y seguirá estando en discusión, pero uno, por cada caso, ¿no? No sé si respondo a su pregunta, doctor. Sí, sí, sí. El chiste es cómo procedemos a esto. Muchísimas gracias por la pregunta. Voy a ir primero con una pregunta que tenemos aquí en Zoom, en Facebook, perdón. Y bueno, pues agradecemos también los comentarios y los saludos que tenemos. Por ahí nos ven desde Guatemala. Saludos de regreso. Eh,
¿Han considerado usar esta iniciativa como una herramienta de conectividad para crear un corredor biológico marino? Bueno, son dos concepciones diferentes, pero al final de cuentas sí funciona. De hecho, hay, eh, no sé si llamarle el corredor, que está justamente en Punta, eh, Punta Coyote, Baja California Sur, tenemos el de Sonora. De hecho, se está pensando, digo, he escuchado por ahí justamente en la parte entre Yucatán y Campeche, justamente hacer como un tipo corredor que justamente tenga conexión. Es decir, ok, estamos manejando aquí, estamos protegiendo aquí nuestras especies, pero aquí también podemos hacerlo en Campeche. Hay condiciones sociales, problemáticas pesqueras, sociales sobre todo, son la parte más fundamental, que a lo mejor con el establecimiento de una zona pesquera, refugio pesquero cercano, a lo mejor se pueda solucionar esos temas. Sí, de hecho hay un par de estudios y seguimos con los estudios, colaborando con otros estudios justamente, no solo entre zonas de refugio pesquero, sino que entre sitios Ramsar, entre áreas naturales protegidas, e incluso con el tema, por ejemplo, ahí en el sur de Campeche y parte de Tabasco, con el tema de plataformas petroleras que ya están en desuso. Entonces está evaluando la posibilidad, eventual posibilidad, de hecho, las posibles SOMEX que comentaba ahorita el doctor Juan, si se utilizan o no, o pudieran ser una eventual zona de refugio pesquero. Es un tema político porque es de seguridad nacional, lo saben, el tema de plataformas, aunque estén en desuso. Entonces, sí se está valorando todo eso. De hecho, y hay casos de zonas de refugio pesquero eh, cercanas o pegadas a las áreas naturales protegidas. Y sí, irriga o unifica el beneficio como un tipo corredor, digámosle, ¿no? Ujú. En Balancán, en Ciudad del Carmen, en Isla Guada, perdón, hay en Laguna de Términos, hay unas en Quintana Roo, y por ahí seguramente se me escapa alguna otra, ¿no? Pero sí. Muchas gracias. Como dices, todo aporta. Hay varios, bueno, comentarios respecto a la vigilancia que justo después de que surgieron estos comentarios en el chat, nos dijiste que era complicado y que era todo un tema. Y también nos mencionaste que nos presentaste un enlace que al ratito vamos a pegar aquí en el chat, ¿no? De este informe ejecutivo. Y nos preguntan si, ¿dónde se pueden revisar los incrementos de biomasa que mencionaste? Y si existe algún reporte público, si en este informe ejecutivo está o dónde lo podrían ver o todavía no, pero pronto. Sí, con gusto respondo. Es legitimísima su comentario. Viene de cierta manera en el resumen ejecutivo, pero de hecho se detalla un poco más en el documento, digamos, extenso de estos del diagnóstico, sobre todo. Para algunos casos de este aumento de biomasa, de hecho, las organizaciones que han apoyado al sector productivo en esas zonas de refugio pesquero, sobre todo, por ejemplo, allá en California Sur, en Sonora, ellos tienen documentos internos, con gusto podemos vincularlos con los colegas. Hay algunas cosas publicadas, de hecho, algunas organizaciones de la sociedad civil, para no poner etiquetas aquí. Con gusto puedo dejar mis datos y apoyar justamente en aportar esa información a quien guste, ¿no? Muchísimas gracias y ya lo pondremos entonces aquí en el Zoom. Ahora sí, Silvia Salas, te doy la palabra adelante. Gracias Raúl por esta presentación tan informativa. Creo que nos necesitaríamos 3 horas o más para realmente abordar todos los temas que tienen que ver con los refugios pesqueros. Algo que se me hizo muy interesante, bueno, y me gustó el que refirieras a la teoría del cambio, porque precisamente parte de las cosas que se van a dar y si se están dando con cambio climático es movilidad de especies, entonces, en qué momento se tiene que pues estar, esos monitoreos ir más allá del monitoreo de biomasa, pero también de distribución, porque los patrones pueden cambiar y entonces se necesita. Esa sería una pregunta. Otra muy rápida ¿por qué? Me llamó mucho la atención que hablaste de que un 86% de los fondos de fondos federales se han ido hacia el Golfo de Ulloa o esa zona. No sé si es porque hay más refugios por allá, los otros están un poquito en proceso. ¿Y qué tanto aporte hay de gobiernos, por ejemplo, federales, locales, están internalizando estos procesos? Em, y las zonas de agua dulce en algún momento tienen potencial. Muy rápido, ¿verdad?
Sí, sí, con gusto, como siempre, Silvia, es un Y placer. resumido para que no nos regañen por tanta Sí, sí, pregunta. sí. Gracias. Sí, la primera, de atrás hacia adelante, ¿no? Como el cangrejo. El tema de zonas de refugio en agua dulce es ya prácticamente una realidad. Tenemos un piloto con una agencia francesa de desarrollo a través del Plan de Pesca Sostenible en Tabasco, justamente en el río San Pedro y arriba hacia Balancán, no sé qué por allá, justamente evaluando eso. Y no solo es ahí, incluso tanto que hoy socializamos esto con conjunto con colegas de la academia, que buscamos, bueno, más bien nos encontraron, dijeron, ¿saben qué? Oigan, pues nosotros tenemos esto ya haciéndolo en nuestra lagunita. ¿Por qué no nos apoyamos para ir avanzando poquito a poquito? Tenemos datos, tenemos información y ya tenemos muy buenos resultados de hace 2 años. Entonces, sí, sí, es una realidad de que sí es imperante porque los recursos más, digamos, deteriorados están en agua dulce, ¿no? Sobre todo las especies silvestres, ¿no? Esa es una realidad que tenemos que atender. Quitarnos la visión de solamente de zonas de refugio pesquero costero marinas, sino trasladarlos incluso de agua dulce, ¿no? Esa es una. La otra, una pregunta, ¿cuál fue tu pregunta? La primera. Era de participación de gobiernos estatales y por qué tanto dinero al norte de lo que reportaste. Hablabas de un Sí. 86% hacia el Golfo de Sí, Ulloa. es el tema de Golfo. Bueno, ahí hiciste una pregunta álgida. Bueno, ese tema, hasta el 2019, está bien que se conozca, al final de cuentas socializar, ¿no? De problemáticas, atenderlas, digo, no solo a través de MIPAS, tiene que ver mucho ahí con varias coordinaciones y con entidades. Hasta el 2019 se tuvo financiamiento de ordenamiento pesquero, y mucho de eso iba apostado a las zonas de refugio pesquero. Ahí se estableció una zona de refugio pesquero grandísima, creo que es la más grande a nivel nacional. Ahí había un problema fuertísimo. Y bueno, y hay que comentarlo, la verdad, hay que ser transparentes, honestos en este proceso, como siempre lo seremos. Es la única zona de refugio pesquero, digamos, que no fue concebida orgánicamente como debió haber sido, ¿no? Es de abajo hacia arriba, ¿no? Sino que fue establecida, digamos, pues no sé si es el término adecuado, decreto, pero porque había una coyuntura ambiental, política, pesquera que iba a embargar prácticamente, no solo el Golfo de Ulloa, se iba a embargar a casi todo México, ¿no? Entonces, se tomó esa decisión de hace algunos años de establecerla y mucho ese era por el problema de la tortuga amarilla, ¿no? Que, bueno, siguen en discusión, no andaré más, pero muchos de los recursos fue justamente para atender ese tema. 86%, no recuerdo cuánto, pero bueno, se tenía que decir y se dijo. Hay información pública que ha estado por ahí irrigándose, de hecho está para que se consulte, pero fue por eso, básicamente, todo el esfuerzo fue enfocado ya a ordenamiento pesquero, vigilancia, un programa observador, etcétera, 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 porque es de la zona de refugio pesquero más grande de todo México, ¿no? Por esa problemática que nos iba a embargar no solo el Golfo de Ulloa. Y por ahí del gobierno federal, no entendí bien tu pregunta. No, o sea, todo lo referiste a fondos federales, pero no okay, sé sí. si el gobierno estatal o municipal, que tampoco tiene mucho dinero, digamos, pero si han asimilado esto como un proceso o algo a lo que amerite invertir. Sí, y sí, sí. ya No. ahí le dejo, ya lo de cambio no lo platicamos con un café después. Sí, no, definitivamente, aunque no haya una partida, y eso es una realidad total, y no sé si esté por aquí Miguel o algún colega de Conapesca, no me va a dejar mentir, o del IMIPAS, incluso, bueno, aquí está Isaac, aunque no hay una partida específica para temas de zonas de refugio pesquero, por ejemplo, en México, en IMIPAS, porque es nuestra casa laboral, bueno, y ahí no estoy tanto en la estructura, pero sigo estando ahí, terminamos haciendo muchísimo trabajo, son entre 1000 y 1 millón de temas de zonas de refugio pesquero, seguido, todos los meses. No hay una partida específica para un programa de zonas de refugio pesquero. Queremos apostar hacia eso, de que podamos seguir y apoyamos técnicamente. Por ejemplo, tú conoces bien la de Celestún y todas las de aquí de Yucatán, que me encantaría conocer todas, pero ya poco a poco. Y MIPAS ha apostado viáticos, recursos humanos, financieros, sin tener un programa, talento, energía, neuronas, tiempo, desvelos, para que la gente esté ahí metida haciendo un magnífico trabajo en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, productores y academia. Gobiernos estatales juegan un papel fundamental porque son, digamos, los locales, los gobiernos, ¿no? Entonces, sí empiezan a apostar también a estos temas, sobre todo Yucatán y Campeche, que son fuertes en este tema, y cada vez el interés,
permea más hacia los gobiernos subnacionales como los gobiernos estatales. Entonces, no sé si responda a tu pregunta, mi estimada Silvia. Gracias y Perdón, felicidades. sí, nada más para recalcar lo último nada más de Jimipas, bueno, con la pesca, no se diga, y aquí siempre presumo el incansable trabajo de Miguel Ángel Huerta, seguramente está aquí, si no está, pues ahí le saludos, al rato hablaré con él. Y a pesar de los pesares, no diré más cosas de sexenios, administraciones, problemáticas, no solo él, sino mucha gente detrás ha estado trabajando porque se dé todo esto, ¿no? Aunque no haya en el partido de ordenamiento pesquero, ha estado por convicción, por compromiso, porque es su trabajo, obvio, porque es su trabajo, pero digamos que también su talento, energía, muchísimo tiempo de desvelo seguramente. Entonces sí, le está invirtiendo indirectamente, sin una partida, a este tema de zonas de refugio. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias a las personas que nos preguntaron por aquí, también por Facebook, y bueno, también a nuestro ponente, el doctor Raúl Lara, que este es un tema que surgió a través de una encuesta que hicimos en emisiones pasadas y nos da muchísimo gusto saber que hubo tanta participación, tanto en la sala de Zoom como en la transmisión. Y bueno, con eso cerraría el seminario del día de hoy, el seminario interinstitucional entre el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Invitamos a todos a que sigan la información a través de las redes sociales del LANRESC y también del IMIPAS para que estén en la siguiente emisión de este seminario. Y bueno, además quiero cerrar con un anuncio. En el mes de septiembre va a ser el segundo Simposio Internacional de Resiliencia Costera en la ciudad de Mérida. Debido a la gran cantidad de resúmenes que hemos recibido, estamos muy contentos. Va a ser del 2 al 5 de septiembre, es decir, aumentamos un día más. Esperamos verlos por ahí. La recepción de los resúmenes ya cerró, ya se comentó con los ponentes que fueron aceptados, pero bueno, siempre pueden unirse como asistentes. Y con eso me despido. Muchísimas gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.